Ya les comenté que este es un texto que se repite 6 veces en los evangelios. Se repite una vez en el evangelio de Juan y en el evangelio de Lucas, y se repite 2 veces en Mateo y Marcos, lo cual son 6 narraciones del mismo evento en 4 evangelios, y eso es siempre una señal de que esta es una historia que marcó profundísimamente la memoria de la iglesia primitiva. Es raro que una historia se repita tantas veces, por lo tanto es indicador bíblico de que aquí hay algo importante para la comunidad cristiana. Y fue tan importante que en las pinturas más primitivas del cristianismo, en las catacumbas de Roma y en otros lugares de Europa y el norte de África y del Medio Oriente, hay catacumbas y casi todas presentan la multiplicación de los panes y los peces como uno de los temas favoritos. Estamos hablando de pinturas del primer siglo del cristianismo, lo cual ya también es un gran indicador de que esto está fijo en la memoria de la iglesia primitiva. ¿Y por qué? Y es muy sencillo, porque los primeros cristianos veían en este texto lo que se llama una prefigura de la Eucaristía. Si ven las palabras que utiliza el Evangelio de San Juan que leímos hoy, dice: y Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y lo dio. Inmediatamente son palabras que suenan a Eucaristía, y los cristianos, como dije, veían en esto una prefigura de aquello que iba a ocurrir al final de la vida de Jesús. El Evangelio de San Juan es único, gente. Incluso se estudia separado de los otros 3 evangelistas. Tiene detalles y tiene una teología muy particular. Y el texto de hoy, de Juan, tiene una frase entre varias, pero solamente menciono esta, que es muy importante. Juan dice que este evento ocurre cerca de la fiesta judía de la Pascua. Ni Marcos, ni Lucas, ni Mateo tienen esa frase, solamente Juan. La multiplicación de los panes y los peces cerca de la Pascua judía. La Pascua judía es la gran liturgia de todas las liturgias todavía hoy para el judaísmo. Es la fiesta de las fiestas, más importante que el Rosh Hashanah, el Nuevo Año Judío, o el Yom Kippur, el Día del Perdón para los judíos. La fiesta pascual sigue siendo la gran fiesta judía. Incluso el cristianismo va a adaptarla y la va a ver a través del evento de la muerte y resurrección de Jesús. Sigue celebrando lo mismo, sea la Pascua judía o la Pascua cristiana, las dos celebran el tema de la liberación. Pero para el judío, más que nada, es la liberación de la esclavitud en Egipto. Y comienza entonces el éxodo después de comer aquella comida que se hizo bien rápida en la noche, con las sandalias puestas, poca comida, el cordero asado rápido, y comienza el éxodo. Literalmente la palabra significa de salida. Y salida al desierto, y comienzan los 40 años de caminar en el desierto y finalmente llegar a la tierra de Canaán, la tierra prometida por Dios. En la historia del Éxodo hay un tema recurrente, o 2, y es el tema del hambre y el tema de la sed y el miedo de morir de hambre y de morir de sed. Aquellos de ustedes que leen las lecturas diarias de la misa, el miércoles pasado se leyó ese texto, donde el pueblo hebreo tenía miedo de morirse de hambre y de sed, y van a Moisés y Aarón y comienzan a pelear con ellos y a quejarse y a murmurar y decirles que hubiesen preferido que los hubiesen dejado en Egipto comiendo las ollas de carne y de pan que le daban los egipcios, aunque hubiesen sido esclavos. Y les dicen: ¿para esto ustedes nos han traído al desierto? ¿Para eso nos han sacado de Egipto? ¿Para que nos muramos de hambre y de sed? Y Dios responde inmediatamente a la queja
del pueblo hebreo, que como buenos humanos que son, igual que nosotros, como el presente lo vivían con tanta dificultad, habían idealizado y romantizado la esclavitud en Egipto y hubiesen preferido seguir esclavos. Y a nosotros somos iguales. Cuando el presente se nos hace muy difícil de llevar, comenzamos a soñar con el pasado, pensamos que es mejor que el presente. Y Dios no se enoja con eso. Dios les responde en el texto del miércoles y les dice: perfecto, les voy a enviar el maná, el pan, por la madrugada, al amanecer, van a recoger cestos y cestos de maná, y durante el día les voy a mandar nubes de codornices para que tengan carne, y Moisés va a tocar la roca y va a salir agua. No los voy a dejar morir de hambre ni de sed en el desierto, porque Dios es fiel. Dios es fiel a su palabra, es el Dios que constantemente en las Escrituras se manifiesta como el Dios de la salvación, de la liberación y de la providencia. Nos movemos en la historia y llega este relato del Evangelio de San Juan, y Jesús, al principio del texto de Juan, Él nos dice que es la palabra eterna que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y coloca entonces a Jesús como un nuevo Moisés. Ya no está en el desierto, ahora están en un monte, y Juan incluso da el detalle que había hierba fresca, y ahora Jesús, la palabra hecha carne, la presencia humana de lo divino, va a ser aquel que va a alimentar a esta multitud con unos cuantos panecillos y unos cuantos peces. Más tarde en el mismo Evangelio, Jesús va a decir algo muy profundo que escandalizó a quienes los oía, a los que había alimentado precisamente, y les dice: ya no les voy a dar más pan, ahora les voy a decir algo diferente. El pan soy yo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, el que beba de esta sangre jamás volverá a tener sed. Los temas de hambre y sed son recurrentes en las Escrituras, tanto en las Escrituras hebreas como en la cristiana. Tener hambre y tener sed son experiencias profundísimamente humanas y reales. Hace unos cuantos días estaba leyendo un artículo sobre el hambre y la sed en el mundo, hambre física, la fisicalidad del hambre y de la sed. Y era escandaloso ver que hoy en estos momentos en el mundo hay 805 millones de personas, 11.3% que no tienen comida. 805 millones de personas en este momento tienen hambre. Y no muy lejos de aquí, por cierto. Muy cerca de nosotros existe esa realidad. Y hay 785 millones de seres humanos que no tienen acceso a agua potable, no tienen agua para tomar. Y eso es escandaloso cuando tú ves que son millones los que existen, que no tienen pan y no tienen un poco de agua. Y existe el hambre espiritual, el hambre que nace del alma y de la mente. Esa hambre y esa sed tuya y mía, para que el mundo sea un mundo más justo, y de esa justicia brote una paz que sea verdadera. Tenemos hambre y sed de misericordia, de bondad, de perdón, de generosidad. Tenemos hambre y sed de oración, de silencio. Tenemos hambre y sed de buscar momentos de soledad. Tenemos hambre y sed de comunidad, de fraternidad, de interconectarnos y dejar de vivir aislados y formar vínculos de amistad y fraternidad y de amor en las comunidades que de verdad sean auténticos y profundos. Tenemos hambre de la palabra de Dios, tenemos hambre de los sacramentos de la vida, tenemos hambre de Cristo mismo. El hambre física, el hambre de comida, el hambre de sed y el hambre del espíritu son realidades profundísimamente humanas y no se pueden separar, porque el ser humano no son dos cosas separadas.
somos una unidad de cuerpo y alma, y las dos necesitan comer y las dos necesitan beber. Hay una frase en el Evangelio bellísima, y dice: y Jesús, levantando los ojos o la vista, vio una enorme multitud que se acercaba a él. Y esa imagen a mí se me quedó grabada en la mente, una imagen muy buena para construirla en nuestra imaginación. Jesús de pronto se da cuenta, levanta los ojos y ve una multitud, donde el Evangelio dice que eran más de 5,000 hombres, sin contar el resto, que va hacia él con hambre y con sed. Y mi oración fue muy sencilla, gente. Le decía al Señor: Jesús, Señor, por favor, levanta una vez más tu mirada. Levanta una vez más tus ojos y míranos. Míranos, Señor, que somos una humanidad tan rota. Somos una humanidad con hambre y sed de materia. Y somos una humanidad con un hambre y sed enorme de ti, de Dios. Míranos, Señor. Tenemos hambre de justicia y de paz. Tenemos hambre de tener algo que transcienda nuestras vidas, que vaya más allá de lo que somos. Pero todavía estamos en el cuerpo y necesitamos también comida y agua, y te necesitamos a ti. Y le decía: Señor, míranos, levanta tus ojos y contémplanos yendo hacia ti. Te invito a tomar un momento en silencio y en tu corazón y en el mío simplemente repetir: Señor, míranos. Señor Jesús, míranos.